Hola a todos, hoy te voy a mostrar las calles de Phnom Penh, Camboya. Estamos caminando sobre el mercado ruso. Es un mercado tradicional de frutas y verduras donde puedes comprar barato. También venden las carnes, pero aquí la diferencia es que todo lo que venden de carnes, mariscos, está en intemperie, al aire libre. No sé, no me da mucha confianza comprar así porque yo sé que en otros mercados cuando exhiben la carne en especial, la carne fresca, el marisco, lo tienen cubierto con una vitrina. O sea, no es como que esté al aire libre. A pesar de que estamos en Phnom Penh, la capital de Camboya, no hay McDonald's como en otras capitales de otros países. Lo que sí puedes encontrar mucho son los KFC, que también proporcionan hamburguesas, y varias tiendas de hamburguesas también que puedes comprar una hamburguesa y la verdad es que están realmente ricas. Miren, realmente las calles pues son así, estos locales, arriba tienen casas, hay como pequeños edificios que tienen departamentos también. Hemos notado que es un barrio tranquilo aquí en Phnom Penh. Realmente no he visto muchos turistas y me parece que es un país que va en crecimiento. Me refiero que económicamente no está bien. Creo que hay, digamos, comparando entre Vietnam y Camboya, Vietnam todavía tiene mejor economía que Camboya. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque cuando vamos a un restaurante, hemos notado que no hay tanta gente en los restaurantes. Los precios de la comida es un poco más barato, o sea, son baratos los precios. La calidad de la comida es pasable, está rica, es pasable, no es muy deliciosa, pero sí está pasable, está dentro de lo que apetece a tu paladar. También entre las calles pues encontramos anuncios ya antiguos de masajes que dan aquí en Camboya. Están alrededor de $5, un masaje completo de cuerpo completo, perdón. Estos masajes hemos intentado 2 veces y son masajes pesaditos, o sea, realmente sí te truenan el cuerpo, sí te dan ahí tus masajes buenos. Yo intenté un masaje y realmente me dolía el cuerpo, o sea, no son masajes de los que te relajan, son masajes de los que te acomodan, digamos, para el estrés. O así yo lo noto porque se supone, dicen en México, ¿no? Que si te duele significa que estás muy estresado. ¿Ustedes qué piensan en sus países? Otra cosa también es que ahorita que caminamos entre calles, no hay muchas personas en sí. O sea, creo que no es una ciudad tan poblada, tan sobrepoblada. A pesar de que es la capital, sí hay poca población. Lo mismo pasa en los centros comerciales. Cuando vamos al centro comercial, no hay tanta gente tampoco. Entonces, sí se disfruta un poco bien, ¿no? O sea, sí se disfruta bien, la verdad, porque puedes caminar más libre. Aunque no sé si esto llegue a afectar en sí a la economía de las tiendas, ¿no? O sea, realmente no sé si llegue a afectar por el hecho de que a lo mejor no hay tanta gente que visite Camboya ahorita, o es que va llegando la gente o los turistas poco a poco y pues van consumiendo. Aquí ya llegamos a una calle ya más céntrica, ya más movida, ¿no? Ya con más motos, tuk-tuk, carros, más personas. Aún así, chequen que no hay tanta gente caminando. Casi todos pasan en el tuk-tuk o en moto. Algo que nos acabamos de dar cuenta es que muchos de los locales están totalmente abiertos. No hay como un ventanal que cubra exactamente a la tienda o al local. ¿Por qué? Bueno, Camboya es un país con un clima súper caluroso, entonces digamos que no hay suficientes recursos como para conseguir el aire acondicionado. Entonces, ¿qué hacen? Que pues los locales están al aire libre también. Algo interesante aquí es que puedes comprar tus cosas, así es en el centro comercial, en ciertos lugares, con dólares. Exacto, tú tienes tu dinero en dólares, puedes venir aquí y puedes encontrar tiendas para cambiar a rieles.
A lo mejor dices, oh, ya no cambié dinero a camboyano, a rieles. No, no hay problema. Puedes encontrar pequeñas tiendas donde te cambian el billete. Entonces, la verdad no es tan peleado esto de cambiar dólares a rieles. Aquí en Phnom Penh, debido a la pandemia, no hay muchos turistas. Y en sí, nosotros que hemos estado aquí, no es una ciudad como para disfrutar. Es una ciudad para vivir de una manera barata. Había mencionado que hay restaurantes que sí son baratos, o sea, es más barato comer afuera que incluso que compres despensa. A eso me refiero. Y nosotros en nuestra estancia aquí hemos notado eso, que sí es una ciudad barata para vivir. No hay muchos lugares como para los turistas que vayas aquí, ahora vamos acá, como ciertas cosas turísticas que llamen la atención, no hay así. Solamente los mercados nocturnos, ¿no? Pero en sí, o sea, de muchos mercados nocturnos no hay, son poquitos. Entonces no es como que te la pases visitando muchos lugares diferentes. La verdad es que no es así. Este de aquí es un mercado nocturno de comida callejera. ¿Por qué nocturno? Porque ahorita de día no hay nada. De puestos me refiero que no hay nada. O sea, hay turistas, pero no hay nada. Ya la noche es totalmente diferente. Así se ve de noche aquí en Phnom Penh. Estamos en uno de los mercados nocturnos. Hay más gente en la noche y mucho más puestos de comida. Vean estos pequeños puestos de comida y venden el pato. Ahí hay otro puesto de comida de pato y normalmente salen más en la noche las personas porque terminan de trabajar. Incluso el mercado cierra tarde. Hay puestos de fruta y verdura que ya cierran tarde también. Como les dije, este mercado de día es diferente al de noche. O sea, es el mismo mercado, pero de noche. También, les repito, son personas que terminan de trabajar, terminan la escuela y ya vienen aquí a cenar. Vean que hay más motos, e igual también hay más puestos de comidas ya montados. Incluso puede ser un poquito difícil caminar porque pasan las motos. Como ahorita, tengo que ponerme abusada cuando pasan las motos.